Hace unos días estaba viendo una exposición y de repente me hice una pregunta. Si existen las canciones de verano, si existe ropa especial de verano y comida que solemos tomar siempre en verano, y también hay novelas de verano que nos gusta leer en la playa o al lado de la piscina. Hay también cuadros de verano. ¿Hay artistas que consigan trasladarte rápidamente y fácilmente a otro momento? A lo mejor a una playa en Cape Cod o en Sanlúcar de Barrameda, y también trasladarte esa sensación de verano, de estar en verano, y que los aprecias más en esta época del año. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Así que he invitado al hotel para hablar de esto a Leticia Pérez Lafuente, que es la fundadora del proyecto El Faro de Hopper, que lo podéis ver en redes sociales, donde es muy activa y hace de verdad un trabajo muy interesante dando a conocer el mundo del arte. Leticia, con El Faro de Hopper, organizan visitas guiadas a museos, a galerías, a estudios de artistas. Y vamos a hablar de eso, de los veranos que aún no has vivido. Así que nos vamos a tomar un Seagrams tónica, un chisporroteante Seagrams tónica en una terraza. Una de esas terrazas que a lo mejor ha retratado algún pintor. En una sobremesa de verano, charlando con algún amigo de lo humano y lo divino. Y espero que la conversación os guste. ¿Cómo estás, Leticia? Pues encantada de estar en tu hotel. La verdad que una ilusión y una alegría porque llevo tiempo siguiendo tu fantástico contenido, así que encantada. Eres la fundadora de un proyecto que me parece muy interesante, que se llama El Faro de Hopper, que os dedicáis, entre otras muchas cosas, a promover el mundo del arte, a hacer guías, hacéis un contenido muy interesante y hacéis que el arte sea algo muy divertido y apasionante, la verdad. Muchas gracias. La verdad que nuestra vocación va un poco por dos ramas. Las visitas guiadas, museos, exposiciones y galerías de arte, tanto para grupos familiares, grupos de amigos, como para empresas. Tenemos también muchos clientes corporativos, las hacemos en varios idiomas, y lo que tratamos de hacer es acompañar y ayudar a las personas a descubrir y disfrutar el arte. Y luego ya en un segundo estadio, la gente muchas veces dice, wow, ¿cuánto aprendo? Y digo, pues porque si uno disfruta y se entretiene y se imbuye, pues evidentemente es fácil aprender, y cuanto más aprendes, más te apetece aprender y más te gusta. Y tratamos sobre todo, Javier, de que el arte sea algo útil. Muchas veces pensamos, el arte es algo bello. Bueno, el arte puede contener o no belleza, de eso podemos hablar si quieres, es interesante, pero sobre todo el arte puede estimular nuestras mejores cualidades, con lo cual el arte puede ser útil para nuestra vida, puede ayudarnos a ser más felices. Y me gustaría saber, por ejemplo, en qué momento a ti, por así decirlo, suena un poco cursi, ¿no? Pero en qué momento te enamoraste del arte. Si tienes un momento en que tú recuerdes con claridad de ir a un museo, a una exposición, a un momento en el que de repente dijiste, este mundo me interesa muchísimo. Sí, tuve, digamos que a lo mejor dos flechazos, Javier. Mira, cuando era pequeña, yo vivía en un pueblecito de Galicia y fui con mis padres a Madrid. Yo creo que tenía 7 años o así, 6 o 7 años, y a mi madre, que durante muchos años trabajó en el ámbito de la moda, pues le gusta mucho el arte, y estábamos en el Museo del Prado, y yo me acuerdo perfectamente ver el Baltasar Carlos a caballo de Velázquez, y yo decirle a mi madre, mamá, que me he enamorado de este niño, ¿no? Le dije yo así. Mi madre me dijo, pues este niño es un príncipe que vivió en el siglo XVII, me contó un poco la historia, pues se murió muy jovencito.
yo me quedé muy impactada con la triste historia de Baltasar Carlos. Y bueno, me acuerdo que ese fue el primer flechazo. Compramos el catálogo del Museo del Prado. Yo en casa de pequeña pasaba las hojas hacia adelante y hacia atrás, lo miraba, tal, las obras de Velázquez me encantaban. Y después, digamos que otro segundo flechazo, cuando yo estaba estudiando la carrera, tuve la suerte de vivir en la Toscana una temporada, en el condado de Lucca, en un pueblecito que se llama Viareggio, precioso, y yo entonces iba a Florencia muchísimo. Digamos que Florencia es pues como quien vive en Madrid y va de vez en cuando a Las Rozas, ¿no? Yo iba muchísimo a Florencia y por supuesto, claro, Florencia es increíble en ese sentido, y ahí fragué un poco, no había terminado todavía la carrera y pensé, bueno, a mí me gustaría dedicarme a la comunicación cultural, a la comunicación relacionada con el arte, trabajar en este ámbito, y bueno, pues ya fui encaminando mi carrera hacia ahí. Qué interesante. Que me encanta, la verdad, que hayas podido hacer del arte y de tu pasión algo de lo que vivir, y aparte además también que lo compartas, ¿no? Que sea algo que, lo que tú has comentado muy bien, que hagas del arte algo útil, que no se quede en algo simplemente casi decorativo, ¿no? Y que lo hagas que la gente se meta mucho. Y por eso te quería llamar para proponerte un juego, un reto, que me parecía que eras la persona perfecta. Que era, ahora aprovechando que estamos en verano, que estamos cada uno, por ejemplo, tú estás ahora en Villagarcía de Arousa, ¿no? Sí. Yo estoy en Santander, cada uno en su casa de verano, de sus recuerdos y demás. Y era proponerte, por ejemplo, si tú dispusieras de un presupuesto ilimitado y alguien te encargara como experta en el mundo del arte hacer una exposición del verano, de cuadros y de fotografías que te hagan pensar y evocar el verano, ¿qué cuadros y qué artistas elegirías y cómo sería esa exposición tuya? Qué reto tan bonito. Yo creo que, fíjate, todos llevamos muchos veranos dentro, ¿no? Yo creo que todos llevamos pues veranos, el verano de la infancia, los veranos de la adolescencia, de la juventud, de la segunda juventud. Quiero decir que todos llevamos sensaciones y recuerdos maravillosos del verano. Cada verano se repiten los mismos olores, las mismas sensaciones, las buscamos además, intuitivamente las buscamos porque nos han hecho felices, y luego cada verano tiene su particularidad. En este caso, cuando me planteé esa visita guiada online que tenemos vigente en el Faro de Hopper, los veranos que aún no has vivido, apelábamos un poco a esa sensación, ¿no? de el verano que estás viviendo y los veranos que tienen por delante y ese denominador común. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, a mí me parece muy importante pensar en qué nos lleva el verano. Pues, por ejemplo, el mar, los jardines, esas tardes largas, la luz, las piscinas, las reuniones con amigos, las puestas de sol, los amaneceres. En ese sentido, por ejemplo, alguien que pinta el mar divinamente, y además es un artista actual, es Richard Thorne. Es un artista que rescata perfectamente la sensación de cuando miramos al horizonte en el mar y el mar brilla, ¿no? Y parece que titila ante nuestros ojos, esa sensación de verano que es casi visceral, ¿no? Es muy en el corazón y en el estómago, ¿no? No tiene que ver mucho con lo intelectual. Slim Aarons, el famoso fotógrafo Slim Aarons, que retrata pues esas escenas en California, ¿no? Esas piscinas maravillosas donde gente elegantísima y muy chic en los años 60, en los años 70, sí, pues tiene reuniones. Además hay una obra que me encanta que se llama Cotilleo en la piscina, que yo digo, no es ni charla ni fiestas, cotilleo en la piscina directamente, 1960. Digo, uy, me apetece mucho estar, ¿no? Todas con unos peinados estupendos, unas casas maravillosas, modernísimas para aquellas épocas, y es muy bucólico, apetece muchísimo tomarte ahí un vermú. Dos artistas que me interesan mucho, que son Rex Brand y Phil Day, que son artistas de los años 40 y 50, son acuarelistas de la costa oeste americanos, que además contamos ahí en los veranos que aún no has vivido, el papel que tuvieron para la reinserción de los militares americanos en la posguerra, a través de la pintura, a través de una escuela de acuarelistas que hoy sigue vigente. Y, por ejemplo, Hopper, por supuesto, Hopper tiene escenas de verano importantes. Además, tuve la suerte de recorrer los lugares de Hopper, no solo las obras de arte de Hopper en los museos de Nueva York, sino que estuve en Nyack hace unos años, en su tierra natal, donde Hopper empezó a interesarse por la luz, donde Hopper empezó a entender cómo quería abordar la pintura, y entonces recorrí las escenografías reales, Javier, que luego él retrata en sus cuadros. Eso me pareció maravilloso. Entonces, un Hopper tiene que haber también. Monet también, sí, tienes... Tú, no, pero Hopper, llamándote tú, además, el Faro de Hopper era
sí o sí su presencia era innegociable. ¿Y algún cuadro de Hopper en concreto que te emocione a ti especialmente o que tengas un cariño concreto hacia él? Pues mira, a mí me encanta el cuadro que tenemos en el Thyssen, el Martha McQueen de Wellfleet, porque es una escena pequeñita, es un barquito, tiene una historia personal que conecta con Hopper de forma muy emotiva, y luego a mí me da mucha alegría porque es una de las obras que explicamos en las visitas guiadas al Museo Thyssen. Entonces me encanta ver la reacción de la gente, ¿no? Muchas veces acabo amando las obras todavía más porque veo la emoción en las personas. Entonces esa obra me parece estupenda y define muy bien cómo Hopper entendía la pintura. Luego, por ejemplo, incluiría 2, John Singer Sargent. A mí me encanta John Singer Sargent, es un artista de la época pues, de Sorolla, de la época de Boldini, de la época de Monet también, coincidió pintando con Monet, tiene una historia particular con Monet, y Sargent tiene obras maravillosas, tiene un almuerzo en la Logia de Florencia que es para caerte para atrás. Yo sí, cada vez que digo, oye, ¿dónde me gustaría tomarme algo? En la Logia de Florencia de John Singer Sargent. Luego tiene una obra maravillosa que pintó en Inglaterra, unas niñas con unos farolillos, con unos candiles, que pintó en 1886, que fue para Sargent uno de sus grandes retos de pintura al aire libre, porque la empezó en verano, la tuvo que terminar en otoño, y como las flores se iban cayendo, tuvo que montar una escenografía para mantener la composición de la obra. Preciosa esa obra. Sí, el de Desayuno en la Logia es un cuadro que me parece una... No sé si es Desayuno en la Logia o Almuerzo en la Logia. Sí, es Almuerzo en la Logia, Almuerzo en la Logia, sí. Es precioso, las luces y las sombras, lo puedes hasta oler, y estás tú ahí como de testigo silencioso de ese almuerzo entre dos mujeres, y de algún modo no son las protagonistas, es como un poco el aire incluso, es una maravilla. Y creo que tú además hablaste de que tiene un poco de esa pincelada velazqueña, ¿no? Absolutamente, Javier, porque mira, hay algo en Sorolla y Sargent, siendo 2 artistas que cada uno tiene su estilo, pero hay un punto común. Cuando normalmente nos enfrentamos a una obra de Sargent o de Sorolla, la contemplamos, pensamos, impresionismo, nada que ver. Ahí hay mucho más de la pincelada larga y desdibujada velazqueña que de la pincelada corta y justapuesta de los impresionistas, que lo que querían era experimentar con las refracciones lumínicas. Sin embargo, Sargent, Sorolla están haciendo otra experimentación distinta, y tiene mucho más que ver, sobre todo en el caso de Sorolla, por ejemplo, con su gran admiración, con su profunda admiración hacia Velázquez, que por supuesto Velázquez es que fue modernísimo en su tiempo, como lo fue Goya también. La pincelada de Velázquez a mí es una de esas cosas que me impresiona y que un poco quizá no me había fijado hasta hace poco tiempo, y me lo comentaron un día con las meninas, que si te acercas de vez en cuando ves como, si te acercas de verdad, ves que hay que es capaz de cerca parece como un simple manchurrón casi, y te alejas y de repente es la mano de alguien que con una distancia adquiere de repente un sentido, esa pincelada increíble, y que es muy complicado hacer eso, me parece muy meritorio. Mira, la flor que lleva la infanta Margarita en el pecho de su vestido, esa flor, Margarita va vestida en las meninas con un traje como con unas aguadas maravillosas, color perla, donde hay color vainilla, hay blanco, acaba siendo un vestido como una perla, y ella lleva como una rosa, como un rosetón en el vestido, en el pecho. Sí. Si pones al lado los nenúfares de Monet, te das cuenta que Velázquez ya está adelantando un poco la mirada de descomponer la pintura, de caminar un poquito hacia una pintura más desdibujada, que luego harán los impresionistas 2 siglos después. Sí. Pues ese cuadro que has mencionado, el de John Singer Sargent, que pondrías, el de Almuerzo en la Logia, tiene esa de la pincelada velazqueña que no me había fijado, y tú lo describías, y me parece una maravilla, y me alegra que le metas en tu exposición de los veranos que aún no has vivido. Me parece fundamental ese desayuno, o sea, almuerzo. Sí. Fíjate, otra obra preciosa sería incluir esos paseos de Georgia O'Keeffe, que estuvimos todo este invierno haciendo visitas guiadas a la exposición de Georgia O'Keeffe, una mujer fundamental a la hora de dar identidad y definir el arte moderno americano. Eso es lo que sucede muchas veces, que Georgia O'Keeffe se conocían las flores, que es un proyecto importante dentro de su carrera, pero lo importante es su aportación a lo que fue el arte en su momento. Georgia O'Keeffe es contemporánea de Hopper.
para contextualizar. Tuvieron al mismo profesor en la Escuela de Arte de Nueva York, uno de sus profesores, también lo incluiría en la visita guiada, que es William Mary Chase, un refinadísimo impresionista americano, que ¿sabes qué pinta genial William Mary Chase, Javier? ¿No tiene algo de escenas de playa un poco como Sorolla también? Exacto, pero pinta genial el viento, William Mary Chase. El viento lo pinta de maravilla, la sensación de playas con viento. Qué interesante, qué interesante. Precioso. Precioso. Incluiría, pues por ejemplo, a Jessica Bridgie. Jessica Bridgie tiene unas escenas veraniegas que ella, además es una artista actual, Jessica Bridgie, la puedes encontrar en Instagram. Jessica Bridgie tiene unas escenas veraniegas maravillosas en las que retrata piscinas tipo David Hockney, pues típicas piscinas americanas, un señor leyendo el periódico en la piscina, alguien sacudiendo una toalla en la piscina, alguien bañándose. Y es curioso porque Jessica Bridgie no pinta de la realidad, ella pinta desde viejas Polaroids, entonces está pintando desde un recuerdo. Lo mismo que hacía Hopper, Javier. Hopper casi siempre esbozaba un poquito al aire libre, o a veces ya no, luego terminaba en estudio, con lo cual pintaba la luz desde un recuerdo. Por eso es tan diferente la luz que pinta Sorolla, que la pinta del vivo, de la luz que pinta Hopper. Hay muchas claves importantes ahí en cómo cada artista traslada la sensación del aire, de la luz, de la atmósfera. Ahí es curioso esas bonitas comparaciones que podemos establecer. Incluirían una visita del verano a Marina Gadea, una artista estupenda que trabaja, que coloca sus obras bajo el fondo del mar, que tuve la suerte de entrevistar en 2 ocasiones, una artista maravillosa que ama el mar y que trabaja para que se cuiden los océanos y te digo, deja reposar sus obras, que a veces son envases bastante poco convencionales, no son el lienzo, a veces son como en otros materiales, pues tipo el metacrilato, las deja reposar debajo del mar. ¿Qué te parece? Adquieren la pátina de debajo del mar. Qué curioso, me parece una... Nunca lo había visto y no conocía a esta artista. Marina Gadea. Indagaré porque me parece muy curioso lo del meterlo debajo del mar. Sí, sí. Incluiría a Leroy Granis. Leroy Granis fue, fíjate, te diría que fue el gran promotor de la cultura del surf. Todas las imágenes que hoy relacionamos con el surf clásico, la mayoría las hizo Leroy Granis, y tiene una historia muy bonita de cómo él, por un problema de salud, llegó a la fotografía, se convirtió en el gran difusor de la fotografía del surf. En los años 80 el New York Times dijo que Leroy Granis era el gran difusor de la cultura del surf, y de hecho Leroy Granis reivindicó el papel de la mujer, no como groupie de los surfistas, sino como mujeres que practicaban el surf. Y retrató esa contracultura americana, demostrando que el surf no era solo un deporte, sino que era un grito de libertad, pues de esta nueva juventud de los años, de finales de los 50 y de los años 60. Muy importante también, sí, Leroy Granis. Leroy Granis es el que tiene una foto, ¿no?, de unos surfistas con las tablas bajando por un camino como de piedras a la playa. Palos, ¿no? Verdes, Es preciosa esa fotografía, la bajada y subida de los surfistas en Palos Verdes, en California, preciosa. Esa es una maravilla, que además es esas fotos que dices, puede ser en cualquier lugar del mundo, ¿no? Creo que tú eso decías. Esto me recuerda a Galicia también, a una playa de Galicia, a mí también a unas de Cantabria. Y incluso estas fotos que también... eso no ocurre, por ejemplo, con que antes las mencionaba, con Slim Aarons, ¿no? Que a mí me alucina, y tengo fotos suyas que me encanta. Pero hay algunos fotógrafos tipo Leroy Granis o tipo Stephen Shore, que también me encanta, que consiguen en sus fotos de piscinas o de hoteles o de playas, de algún modo a veces el efecto tan difícil de que parezcan fotos de ayer, que es muy llamativo, cómo tienen el ojo, la capacidad para detectar lo importante y a veces quitar lo accesorio, lo superfluo, y que hay fotos por ahí de Stephen Shore que dices, esta foto no sé qué tiene, que puede haber parecido que se ha sacado ayer. Eso me parece increíble en esas cosas. ¿Sabes por qué, Javier? Porque cuando tanto como un pintor como un fotógrafo narrativamente son buenos, saben qué elementos narrativamente son importantes. Una cosa en una pintura es lo que es estético, que suele estar al servicio de la narración, o lo que es narrativo. Por ejemplo, Stephen Shore genera muchísimo misterio. Con Stephen Shore parece que empieza algo, ¿verdad? Por ejemplo, mira, Slim Aarons te da una foto finish. Con Slim Aarons parece y fueron felices.
¿sabes? Termina ahí. Tú ves la foto y dices, uy, me encantaría estar en este cotillón en la piscina, en esta casa maravillosa, con este fantástico jardín. Sin embargo, Stephen Shore te plantea un personaje que tiene ante sí como una especie de reto. Narrativamente son dos fotógrafos completamente opuestos y efectivamente elementos como el color y la luz, que para el espectador muchas veces son estéticos porque lo son elementos plásticos, en realidad son elementos narrativos porque nos ayudan a tener una sensación de la historia que está sucediendo en el cuadro. Qué difícil a veces es retratar esos elementos comunes de los veranos, playas, puestas de sol, amaneceres, piscinas y el mar, la orilla, y al mismo tiempo que no sea algo muy trillado o visto o cursi incluso, ¿no? A veces es muy complicado ofrecer algo nuevo sobre eso, ¿no? Y que tenga algo de impacto y que sea bonito. Sin caer en tópicos, tienes razón. Es cierto que hay ciertos elementos que tienen que estar, ¿no? Digamos, porque son lo que te hace conectar con el verano. Claro. Pero, por ejemplo, en esta visita a los veranos que aún no has vivido, hay un Sorolla que no es ni mar ni playa, Javier. Difícil, pero lo has conseguido. La verdad que, bueno, a mí es que es una obra personalmente que me encanta, que es Sorolla retrata a sus hijas, a María y Elenita, durmiendo una siesta debajo de un jardín con una pérgola, y me pareció una obra tan fresca, tan bonita, sobre todo la sensación de cómo Sorolla traslada, cómo las niñas se abandonan al sueño, a la tranquilidad, esas siestecitas que después de comer son así un ratito, como un duermevela, que digo yo, y sientes la sensación de las zonas frías y las zonas cálidas. Sorolla diferenciaba muy bien a través del trabajo de la luz y las sombras, de en qué zona tenías calor y en qué zona tenías frío. Entonces ves cómo las niñas están resguardaditas a la sombra y cómo la luz se filtra a través de las hojas en la pérgola, algo que hacían, por cierto, de maravilla, Veronés, en las obras que tiene en el Prado, en las obras mitológicas, ves cómo la luz se filtra entre las hojas e ilumina a los personajes, ilumina sus cuerpos, hace sombras y zonas de luz en el rostro. Ten en cuenta que, fíjate, lo que yo creo que hace a un artista es la mirada, y la mirada en dos direcciones, Javier. Por un lado, la mirada sensorial, son capaces de ver más sutilezas y más complejidades en las escenas del día a día, en aquello que se repite en las luces, en las sombras, en los paisajes, en los gestos de las personas. Y luego la mirada interior, esa mirada en la que son capaces de trasladar algo suyo propio, que te está contando cómo ellos ven el mundo en el que están. Por eso el arte al final es una crónica de vida, porque es un ser humano tratando de expresar qué siente sobre sí mismo y sobre el momento que le toca vivir. Sí, y de Sorolla, ese cuadro de la siesta, me encanta cómo te centras en esa actitud un poco abandonada al sueño de las niñas, porque es verdad que hay una como que se le ve con los brazos en alto en la silla, sí, ya a punto de quedarse planchada, y sí que no es un Sorolla típico, ¿no? Porque a mí a veces me ocurre con algunos Sorollas en la playa, con las sombrillas y demás, que algunos, que es un pintor excepcional, por supuesto, pero que algunos me resultan un poco cursis o quizá demasiado, no sé, me gustan más, otros más sutiles. Hay uno de un chico con un sombrero en Javea, otros de unos niños subiendo por el ancla de un barco que también me encanta. Muy bonito, son un poco más distintos de la escena de playa con los niños y las sombrillas, que esos me parecen ya o más, siendo excepcionales, pero que no sé por qué me parecen más obvios. Porque quizá es verdad que luego te das cuenta que entre unas playas y otras hay muchísimas sutilezas, porque si ves cómo evoluciona Sorolla en torno a la figura humana de unas épocas a otras, aunque te parezcan dos escenas de playa distintas, dices, caramba, qué diferentes, cómo trabaja la luz mediterránea, cómo trabaja la luz atlántica, cómo trabaja los fondos, cómo hay zonas en las que se centra en la arena y otras se centra en la transparencia y en la roca. En ese sentido, Javier, yo te lanzo otro reto. Vienes con el Faro de Hopper a darte una vuelta por el Museo Sorolla y cuando salgas tu visión de Sorolla ha cambiado diametralmente. No, seguro que eso es lo divertido de ir con gente, pues eso, como vosotros, que evidentemente yo puedo tener una emoción al ver un cuadro, pero que luego cuando descubres los pequeños secretos o las sutilezas o esos detalles que lo hacen es más excepcional en este caso Sorolla, pues te puedes enamorar de cualquier cuadro.
Y luego te quería preguntar, por ejemplo, no sé si tú conoces, que es uno que yo tendría en mi exposición de verano, a un pintor que se llama Eric Fiskel, que me apasiona, que tiene como un poco influencias de Lucian Freud, de Edward Hopper, incluso de fotos de Martin Parr, que sé que también te gusta. Martin Parr me Y gusta tiene como mucho. tiene como una obsesión por las piscinas en las casas de los suburbios y las playas, pero siempre todo con un toque algo decadente, incluso triste, algo de ese impresionismo americano, pero también mezclado con eso que llamaban bad painting, ¿no? Que era como un poco en los 70, 80, ese tipo de pintura que a veces fue criticada, pero que Eric Fiskel me encanta. Y que, por ejemplo, el Simón de Purí, que es el famoso subastador Ujú. que escribió un libro, él le encargó un retrato suyo a Eric Fiskel. Él quería a lo mejor algo de Lucian Freud, pero al Sí. final fue con Eric Fiskel porque tiene algo parecido. Y tiene ahí algo, un toque un poco sucio, casi a veces Un poco canalla, hasta ¿verdad? Un de poco irónico sí, canalla. algo de perversión, incluso que me parece eh, divertido de ver. Y Martin Parr, que tú eres una gran defensora suya en cuanto a que te gusta ese toque irónico suyo, ¿no? A mí me gusta mucho la fina ironía, siempre por supuesto sin meterse con nadie, porque mira, principalmente a veces nos reímos un poco de nuestras propias actitudes, ¿no? Los seres humanos, me parece que es muy sano a veces reírse de uno mismo con tranquilidad, y me gusta mucho como Martin Parr se ríe un poco de sus compatriotas ingleses, bueno, pues con esos tópicos del verano inglés, véase la sandalia con el calceto. ¿Qué te parece? Ahora se pone mucho el pie en Instagram, pues ahí ponía Sí, Martin Parr sí. un pie enfundado en un hermoso calcetín de lana casi, con una sandalia que digo, Dios mío, pero bueno, te saca una sonrisa, ¿no? Y ves esas playas inglesas donde la gente va con la calceta y la manta, que nada tiene que ver, por ejemplo, con las playas de California, ¿no? Que retrataba, por ejemplo, Richard Thorne. Entonces, en ese sentido, esos veranos de mantuca y gorro también me parecían divertidos. De mantuca Sí, y porque gorro. en esas playas, Fíjate. entre que son piedras, el mar que bate, que es tremendo, la niebla y tal, pues uno va a la playa, que es casi como una aventura. Así que me gustaba mucho Sí, sí. ese contraste. Y Esas playas que son un poco también como aquí las del norte en Santander y supongo que también por donde estás tú, que esas playas que tienen ese toque de si miras hacia un lado es Hawái y de repente si mueves la cabeza 25 grados es el norte de Escocia. Y dices, ¿cómo es posible estos dos mundos a la vez? Pero a veces se da. Y en esas playas que retrata Martin Parr se les ve pertrechados sabiendo que el sol les puede durar 3/4 de hora, pero no más. Y que una tormenta está siempre a punto de caer. sí, es cierto, la verdad que en ese sentido parece que estás viviendo varios veranos en un día, ¿no? Realmente esto sí, es típico del clima de aquí. Luego, cuando decías de salirnos un poco de lo habitual, pues me gustaba incluir a Nancy Holt. Nancy Holt, estamos hablando del año 73, es una de las pioneras, pues también, bueno, como junto a Walter de María, del land art, ¿no? De ese arte en la naturaleza. Y Nancy Holt plantea esos sun channels, esos túneles de luz en el desierto de Utah, en Nevada, un lugar, en principio, hombre, uno no es muy apetecible pasar ahí el verano porque en Utah te cae el sol a plomo y no tienes dónde resguardarte. Y esa intervención que hace en la naturaleza me parece muy emotiva, ¿no? Esa necesidad que tuvo Nancy Holt. Ella vivía en la ciudad y cuando por fin se encontró con el sol en el desierto, dijo que nunca había tenido la experiencia tan directa, casi mística, de un sol tan precioso y tan inabarcable. Y trata ella a través de unos túneles de hormigón. Fíjate, Javier, hormigón, un material muy poco bucólico, no estamos hablando de olo sobre lienzo ni de finas porcelanas, hormigón, crea unos túneles que ayudan al espectador a enfocar el sol y a poder tener esa experiencia directa y unipersonal con el sol. En principio el sol es algo que es de todos, pero Nancy Holt hace que tú puedas tener como esa especie de, llamémosle una especie de comunión personal con el sol. Por eso me interesaba mucho esa puesta de sol de Nancy Holt, en vez de pues quizá la clásica puesta de sol sobre el mar. Digo, ¿por qué no vemos bajar el sol sobre el desierto, ¿no? Que también es una experiencia bastante original. Sí, es interesante esto que comentas de la aparente incongruencia, ¿no? Que hay entre algo como el hormigón, que es la cosa que menos te pueda apetecer quizá ver en verano Claro. o en un entorno veraniego con el sol y algo que te pueda recordar al verano, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Y de hecho, pues mira, mientras lo decías, es verdad que hay ciertas técnicas
o materiales que son más veraniegos que otros, ¿no? Igual que con la ropa, ¿no? Te pones quizá más lino y materiales ligeros que te apetecen más y que asocias más con el verano. De algún modo también el verano se asocia, o mi cabeza al menos, hace esa conexión, por ejemplo, con la acuarela. Es muy veraniega, ¿no? Es como ligera y es muy difícil pintar con ella, ¿no? De hecho, tú alguna vez lo has hablado, que es una técnica muy complicada, muy delicada, hacerla bien, pero que es verdad que las acuarelas así muy bonitas consiguen ese efecto veraniego de algún modo. La acuarela es muy fresca, efectivamente. La dificultad de la acuarela, Javier, hay que ser muy rápido de ojo y de mano. La acuarela no empasta. Si no empasta, no corriges. El óleo empasta, sin quitarle ningún mérito al óleo, porque luego hay artistas que te pintan al óleo con unas veladuras, con una transparencia, con una ausencia de rastro de pincel, que no te das cuenta, dices, wow, esto parece que no ha pasado por aquí el pincel. Eso hay artistas que trabajan el óleo con una fineza y una sutileza maravillosa, pero la acuarela es una técnica difícil porque es aguada y hay que ser rápido. Grandes acuarelistas españoles, Mariano Fortuny. O sea, Mariano Fortuny, lo que tenemos de Mariano Fortuny en el Museo del Prado es alucinante. Yo soy una gran defensora de Mariano Fortuny, que creo que es un artista, un maestro, al que a veces no se le conoce tanto, al menos no el gran público, y realmente fue muy innovador con la acuarela. Y luego es cierto que, por ejemplo, fíjate, cuando vemos arte antiguo, imagínate, vemos una pintura, pues de Rembrandt, una pintura de Rembrandt de primera época al óleo, vemos una pátina muy fina, Rembrandt en sus autorretratos cuando es muy jovencito, porque Rembrandt es de los artistas que más veces se autorretrata a lo largo de su vida. Él hace de sus autorretratos una crónica de su estadio personal y de su estadio social también, de lo que le va pasando. Pues cuando Rembrandt se autorretrata muy jovencito, la pátina del pincel, hablamos de un pintor del siglo XVII, la pátina del pincel desaparece, se ve perfectamente los rasgos del rostro finos, las zonas de piel rosa, las zonas de piel más suaves, los labios, las cejas, la textura de las telas, de las capas que lleva Rembrandt, de los tocados, de las cadenas. Y cuando Rembrandt se va haciendo mayor, engrosa tanto el óleo, la pátina se hace tan dura, tan matérica, que da la sensación que está envejeciendo con él. Va apareciendo grumo en el lienzo, como si el propio lienzo fuese envejeciendo como el propio Rembrandt. ¿Y qué más? ¿Qué más cuadros y fotografías colgarías en los pasillos de esa exposición tuya de verano? Por ejemplo, acabo de descubrir una artista que me gusta muchísimo, española, se llama Miriam Dema. También la conocí a través de Instagram y creo que hace unas escenas maravillosas, fauvistas, de mesas puestas con frutas muy exóticas, muy estilo Matisse, muy estilo también de los Navis de Raúl Dufy, un colorido muy fuerte, muy fresco, que son casi pinturas que puedes saborear. Son pinturas que apelan a lo sensorial, a los sentidos, porque fíjate que en el arte, Javier, sucede esa sinestesia. La sinestesia es, por ejemplo, cuando yo digo, huele a verde. No, olerá a hierba recién cortada, el color verde en principio no huele, pero estamos mezclando dos sentidos. Y fíjate que como nuestra mente es muy abstracta, es capaz de generar pensamientos muy elaborados con poca información, pues muchas veces las pinturas no nos damos cuenta, y a través de cómo los artistas trabajan el color, la luz, la materia, la plasticidad, a veces sentimos sensaciones en el paladar, sensaciones en la piel. Es decir, que esa sinestesia de los sentidos me parece muy interesante y Miriam Dema la trabaja muy bien. Además, como ves, me gusta en esta visita que tenemos online, y cuando abordamos el arte en el blog y en las visitas guiadas, nos gusta muchísimo hablar e introducir artistas clásicos, antiguos, consagrados, con los artistas de hoy día, porque no tiene sentido, Javier, abordar el mundo del arte y no pararnos a ver qué están haciendo nuestros artistas hoy día, que es maravilloso poder ver a nuestros artistas hoy día trabajar. Nos encanta entrevistar artistas, estar con ellos en el estudio. Yo, la verdad, además de ayudar a las personas a disfrutar el arte, la otra parte de mi trabajo que me encanta es tener el privilegio de conocer a profesionales maravillosos del mundo del arte, curators, directores de museos, comunicadores de arte y, por supuesto, estar con los artistas de hoy día. Eso me encanta. Sí, tener acceso a los estudios de los artistas es una maravilla. Ver el ambiente, el olor, incluso los colores del suelo te las está pintando un rato. Es todo una experiencia que yo recomiendo encarecidamente ir al estudio si tienes acceso, con vosotros, como puedas. Ir al estudio de un artista es siempre
interesantísimo. Fíjate, Javier, he tenido el privilegio de conocer y de entrevistar a Isabel Muñoz, que es maravillosa, la fotógrafa española Isabel Muñoz, además bellísima persona. A Francesca Leone, que fue divertidísimo, la hija de Sergio Leone, que me contaba muchas anécdotas del bueno, el feo y el malo de ella de pequeña con Clint Eastwood. ¿Qué te parece? Me encantó. Nicholas Nixon, el gran fotógrafo. A Eamon Doyle, el gran fotógrafo que también podéis encontrar en Instagram. Es decir, que a ese fotógrafo que es irlandés, ¿no? Que le elevó un poco a los altares el propio Martin Parr, ¿no? Hombre, en los 90, Javier, lo que Martin Parr decía que era bueno se daba por bueno, y ante lo que Martin Parr fruncía el ceño, se miraba con cierto recelo. Ya sabes, mira, en el arte sucede como en la vida. Tú tienes que ser bueno y estar comprometido con tu trabajo, eso desde luego. Eso es el 98%. Y a lo mejor el poquito que falta, si tienes un padrino, alguien que te ayude, momento adecuado con la persona adecuada, pues claro, a nadie le amarga un dulce, ¿no? Desde luego, desde luego. Y veo que descubres muchos artistas también por Instagram, Sí. que me parece curioso. Y es verdad que yo también sigo a muchos pintores y gente que me parece interesante lo que hacen por Instagram, y se están dando a conocer unos cuantos así, ¿eh? Porque es verdad que a veces es una propia pequeña galería. Nunca será igual que verlo en persona, evidentemente, pero al menos para ver por dónde van o qué hacen o sus nuevos proyectos es un método muy interesante para descubrir. Yo soy una gran defensora de las redes sociales porque creo que todo es cómo lo utilices. A mí, desde luego, Instagram me ayuda a dar a conocer todo lo que hacemos, a llegar a las personas, y luego me ayuda muchísimo a conectar con personas y proyectos con los que luego tengo sinergias reales, pero que de otra manera no habría podido conectar, o sería mucho más difícil o mucho más lento en el tiempo. Por ejemplo, fíjate, a través de Instagram, pues empezamos haciendo una pequeña gestión en Madrid, me acuerdo, en 2016, porque Cornelia Parker venía aquí a Madrid a una galería. Cornelia Parker, una gran artista de los 90, inglesa, que me hace mucha gracia su trayectoria, me parece muy interesante. Y bueno, acabamos haciendo este trabajo en la azotea del Metropolitan de Nueva York. O sea que fíjate las vueltas que da la vida. Y yo la verdad me siento muy afortunada de aprender de los mejores. O sea, aprendo de los mejores de mi sector, tanto en comunicación como en museística. Aprendo con los artistas, o sea, realmente me siento muy enriquecida. Es un privilegio para mí. Y luego, por supuesto, poder compartirlo con las personas. Por eso creo que en nuestras visitas guiadas no solo nos ceñimos a, mira, vamos a un museo y te explicamos este cuadro y te contamos la vida de Rubens desde un punto de vista divertido, sino que vamos a compararlo con artistas de hoy día, vamos a traerlo a la realidad del espectador y hacer que eso le resulte fresco, interesante y útil e ilusionante, ¿no? Porque también está muy bien pasárselo bien. No hay que denostar el un ratito de disfrute. O sea, está fenomenal, es bueno para el cuerpo y para el alma. Totalmente. Y hablando de disfrutes y de establecer comparaciones entre clásicos y artistas nuevos, antes has mencionado, estableciendo esa comparación con Raúl Dufy, que yo creo que también en mi exposición también tendría que estar sí o sí, que hace poco, bueno, hace ya 5 años más o menos, tuvo una exposición en el Thyssen que me encantó, que era un pintor fauvista, ¿no? Muy de ventanas abiertas, de retratar la Costa Azul y de los placeres de la vida moderna, que es también muy evocador y que te transmite muchísimo también el aire de esa costa, los colores tan vivos y tan vibrantes. A mí es un pintor que esa exposición, que además fue justo en primavera-verano en Madrid, en el Thyssen, me chifló. Bueno, Raúl Dufy efectivamente conecta muy bien, como tú dices, a través de ese color muy fovista. Él pertenece a un grupo que se llama Los Navis, que es casi, te diría, un pelín anterior al fovismo, pero están todos en esa época. Ten en cuenta que el fovismo, Henri Matisse, son casi la primera vanguardia, ¿no? La primera vanguardia de ruptura del siglo XX, y ellos están reivindicando precisamente lo que tú has explicado muy bien, una pintura decorativa, atractiva y atrayente, ¿no? Donde el tema no importa tanto, porque piensa que se venían pintando lo que se consideraba sublime en los siglos anteriores. Por supuesto, retratos, escenas religiosas, escenas mitológicas. En el siglo XVII se empieza a reivindicar un poquito el bodegón, la naturaleza muerta. En el XIX tenemos grandes paisajistas, pero casi los Fauves y los impresionistas empiezan a reivindicar pintar su vida moderna, lo que está pasando a su lado, lo que está pasando en el estudio, que es un tema tan sublime e interesante como cualquier otro. Y en ese sentido, Raúl Dufy
nos presenta estas escenas tan bonitas, que a mí como a ti también me gusta una habitación, por ejemplo, en Niza, que tú estás en el interior y se abre al exterior, entonces estás en un dentro-fuera maravilloso, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y a los fobistas les llamaban así porque fobs en francés es bestias, ¿no? Y hubo como una crítica y de ahí viene el nombre, ¿no? Sí, es una anécdota muy bonita. Fobs exactamente es bestias, es fieras. Y en el Salón de Otoño de París de 1905, pues se empezaron a presentar, digamos que fue la primera vez que se vieron al público fuera de los entornos de arte, pues obras fobistas. Y como siempre, un crítico intentando hacer un desdén, Louis Boussells, dijo, bueno, pero estos cómo usan el color, cómo contornean, esto no es pintura, esto son unas bestias, pintan como unas bestias. Y fíjate tú, hasta hoy. A veces quieres hacer un feo y al final les das una etiqueta con la que ellos hacen un gran nombre, ¿no? Para la historia. Sí, es pasar a la posteridad por el peor lado, yo creo. Sí. Sí, efectivamente, el arte está llena de anécdotas muy curiosas y sobre todo, fíjate, a mí hay una cosa que me parece interesante, que yo estoy aprendiendo, porque yo aprendo también cada día, no solo de los expertos, sino de todas las personas que vienen conmigo, o sea, personas que inician la visita diciendo, yo es que no sé nada de arte. Y digo, pero te apetece mirar, te apetece disfrutar. Ah, eso sí. Digo, pues ya está, tú no te preocupes que la otra parte es nuestro trabajo. ¿Qué pasa con el arte, Javier? Que muchas veces hay dos corrientes, ¿no? Por simplificar. Hay quien dice, no, para entender el arte hay que entender todas sus entretelas. Y hay otras corrientes que creen que es algo más visceral, más directo. Bueno, yo personalmente, en mi opinión, yo creo que es ambas. Es decir, tú puedes tener ante una obra de arte una primera impresión muy visceral, o una atracción, o un rechazo, o una intriga por algo que no comprendes. Hay personas que ante algo que no comprenden quieren profundizar y hay personas que sienten cierto rechazo. ¿Qué pasa después? Que si tú entiendes por qué el artista lo hace, en qué momento histórico está, quién está trabajando a la vez, eso es importantísimo. Los artistas no trabajan, muere Leonardo y nace Miguel Ángel. Es que Leonardo y Miguel Ángel trabajaron juntos y tuvieron sus piques. Es decir, entender ese contexto, entender qué están queriendo decir al mundo, qué estaba pasando en otros países, qué está pasando con los artistas de hoy en relación con aquellos. Acabas entendiendo muchas cosas y cuanto más comprendes, más proclive eres a tener esa conexión con el arte. Luego, evidentemente, tú puedes decir, pues mira, con este artista tengo una conexión natural, como tú la tienes con Dufy, porque probablemente habla tu subconsciente de cosas que a ti te son placenteras y a lo mejor otros artistas dices, pues mira, no me conmueve, aunque tiene su valor, pero a mí no me conmueve, no pasa nada. A mí tampoco me gustan todos los platos de un restaurante, aunque tengan su valor. Pero yo creo que lo que hace que ames algo es entender su porqué, su motivación, la historia del artista, la técnica. Yo me di cuenta cuando yo iba de oyente a visitas guiadas, que por cierto hay guías maravillosos, cada persona cuenta una obra de arte desde su punto de vista y con su estilo, y en el extranjero cuando viajo, pues siempre estoy con guías, o incluso una de mis mentoras, que es Mercedes Bellas, que es una profesora estupenda, pues aprendo muchísimo con cómo ella explica el arte, pero es cierto que luego cada uno pues va teniendo su estilo. Y a mí algo que me encanta es explicar la técnica, porque si estoy delante de una obra de arte, me gusta contar, pues fíjate, es acuarela, es lienzo, es óleo, pero es óleo sobre tabla, que es diferente a cómo queda el óleo sobre lienzo. Porque ya que lo tenemos delante, me parece importante explicar qué utilizan y por qué lo utilizan y qué sensaciones nos transmite. Y hablando de cuadros y de técnicas, noto alguna ausencia muy veraniega que a lo mejor estaría en muchas otras exposiciones y tú aún no has nombrado. Y quería saber, a lo mejor no te gusta tanto o has decidido que no entra, que es muy digno también. No puedes meter a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, muy de piscinas y la gente lo asocia mucho a verano, puede ser David Hockney, por ejemplo. Y no veo que lo has nombrado. ¿Qué te parece a ti, Hockney? A mí Hockney me encanta lo que está haciendo ahora el Hockney mayor, esa experimentación, me parece un hombre muy audaz y muy... Con el iPad, me parece muy humilde que un tío de óleo sobre lienzo, de pronto y de acrílicos, se pase al iPad con toda la tranquilidad del mundo, explore como un niño pequeño, se haya puesto a estudiar cómo pintaba Caravaggio, cómo utilizaba Caravaggio la cámara oscura, me parece un hombre curioso y un excelente artista, y mira, no le he incluido, evidentemente como dices tú, porque llega un momento, yo creo que he incluido en la visita un top 10 de artistas, un top 20 de cada uno, pongo una o dos obras, con lo cual quería que fuese también una visita online algo asequible, para que abriese puertas y ya sí, cada cual siguiese investigando. Pero atento, Javier, he incluido fotografías en color de piscinas de Robert Doisneau.
el gran fotógrafo de la Resistencia en Francia. ¿Qué te parece? Fotografías en color en Estados Unidos. Duanot era el del beso, ¿no? El de la foto esa que está súper ya... incluso cuando a veces pasa ya el mainstream, ¿no? Que es ya algo demasiado presente. Pero esa foto yo la tenía, me acuerdo perfectamente, la del beso, la tenía en un libro de gramática de francés. Fíjate. Cuando estudiaba en sexto de primaria o algo así. Y recuerdo de verdad de cómo capturó mi atención y mi ojo, que nunca la había visto en el colegio. Me acuerdo perfectísimamente de estar viendo la foto y del pelo del chico, que lleva un peinado para ser de aquella época le queda perfecto el pelo. Tengo esa foto grabadísima de ese momento, de verlo. Pues fíjate, efectivamente, el beso del Hotel de Ville, que se ha hecho, bueno, ya es como un mito. Robert Duanot, que siempre trabajaba en blanco y negro, para que contextualicemos, Robert Duanot, fijaos, es muy bonito. Robert Duanot nace el día que se hunde el Titanic. ¿Qué te parece, Javier? ¿Qué día? Menudo. Sí. Pues Robert Duanot es el gran fotógrafo, digamos, del periodo de la ocupación en París y de la liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial. Él es miembro de la Resistencia y trabaja en blanco y negro, pero en un momento dado, en los 60, la agencia Rapo le hace un encargo para la revista Fortune y él se va a California a fotografiar en color, pero como con un color muy bonito, un color muy elegante, muy pastel, las grandes piscinas, los campos de golf, aquella sociedad americana del disfrute de las grandes villas y de la vida hedonista. Por eso no he incluido a Hockney, que me encanta. Por cierto, en 2018 estuve en una gran retrospectiva que se le hizo a Hockney en el Met de Nueva York. Fue fantástica, a mí Hockney me encanta. Pero bueno, tenía que elegir y digo, hombre, creo que Robert Duanot es algo particular en un entorno de verano. Y además le tengo mucho cariño porque Robert Duanot fue la primera exposición que yo guié en mi vida. Entonces, para mí es importante también. Hay otro pintor que a mí, desde pequeño, lo tengo asociadísimo al verano porque me impactó la primera vez que vi un cuadro suyo en directo, que es Paul Gauguin, con esos cuadros de su época en Tahití, en la Polinesia francesa, que de repente... Además, me contaron la historia y me cautivó por completo, que era ese hombre un poco ya harto de todo y de sí mismo y de repente se decide irse a la Polinesia francesa, que está lo más alejado del mundo posible. De hecho, él se quería ir, eso lo cuenta él en unos diarios, que se quiso ir antes a Madagascar, pero lo consideraba demasiado cercano a la civilización. Entonces, Madagascar le parecía muy cerca en esa época, fíjate, imagínate. Y entonces se fue a Tahití. Y cómo retrata las flores exuberantes de esas islas, que son casi monstruosas, esas flores enormes, los colores vibrantes de los vestidos de las mujeres de Tahití, los amarillos, ese amarillo que usa, las frutas, las cabañas, los animales que va retratando. Siempre desde pequeño lo tengo clavado cuando a veces pienso en verano, en una isla. De hecho, cuando a mí a veces me hablan el típico viaje de novios que se va alguien y se va a un sitio muy recóndito, en mi cabeza es como si estuvieran en un cuadro de Gauguin. Muy buena elección, Javier. Gauguin es rotundo, porque es rotunda su pintura. Me refiero a que si piensas en Gauguin son figuras casi como talladas en madera, son cuerpos toténicos un poco, con mucho color, con mucha fuerza. Son esas mujeres plantadas, poderosas, esas tahitianas, pero que a la vez tienen unas poses dulces. Te das cuenta que son figuras muy grandes, muy monumentales, pero que luego suelen tener actitudes en sus manos y en sus rostros de cierta dulzura, esos paisajes tan exóticos, esos colores, porque efectivamente Gauguin era un hombre muy visceral, muy rotundo, era un hombre constantemente en búsqueda, por eso su relación con Van Gogh fue complicada, porque buscaban diametralmente dos cosas distintas, tanto en su vida como en la pintura. Tanto Van Gogh como Gauguin son post-impresionistas, ¿no? Por ubicarlos un poco en el tiempo. Gauguin es maravilloso, pero te hago un apunte, Javier. Si te gusta el Gauguin de las islas, busca obras de Gauguin en la etapa bretona, cuando está pintando esas mujeres bretonas con esos grandes tocados blancos, cuando en una misma obra Gauguin te está hablando de lo que sucede en la tierra, de lo terrenal y de lo místico. Cuando Gauguin de pronto pinta un Cristo amarillo, porque Gauguin pone toda la garra en el color y en colores completamente arbitrarios. Hace un poco de la pintura y de los colores una herramienta al servicio de su visceralidad, de sus sentimientos, como también lo hace Van Gogh de forma distinta.
pero que efectivamente sí, hay escenas de Gauguin que uno se quiere abandonar, ¿no? Con esas mujeres tranquilas, con esas frutas, que parece que estás oyendo música incluso detrás, ¿verdad? Como una leve música, porque a veces hay cuadros que suenan. A mí hay cuadros que digo, uy, esto suena... me sonaría de esta manera, me sonaría a instrumentos de viento, me sonaría a instrumentos de cuerda. Totalmente, sí, con un ukelele por ahí de fondo o algo así. Y sí, tienen en común, bueno, Van Gogh y Gauguin, a mí al menos, ese amarillo casi a veces, por momentos incluso te diría que febril, ¿no? Cómo lo pintan y cómo es de potente. A mí ese amarillo sí que lo veo común entre ellos, ¿no? O al menos me recuerda uno al otro y el otro al uno. Sí, los dos están utilizando el color como un vehículo de expresión muy fuerte, muy por encima a lo mejor del tema, que ves que siguen siendo temas pues bastante intrascendentes, pero efectivamente en el momento que Van Gogh le plantea a Gauguin un proyecto en común, eso se rompe, porque ves que son dos personalidades completamente distintas y bueno, es verdad que de ahí surge un poco también la historia trágica de Van Gogh, que es un personaje que para mí es bastante emotivo, porque bueno, tiene una vida en la que debido a su enfermedad y a su circunstancia, pues tiene una vida bastante sufrida y fíjate, ¿quién le iba a decir que casi Van Gogh vende una obra en vida ayudado por su que le compra su hermano Theo, ayudado por su hermano Theo, y luego fíjate sus obras pues las más valoradas en el mundo del mercado del arte, que a veces da pues estas sorpresas. De hecho, un David Hockney, una piscina de Hockney que se llama Retrato de artista, en la que Hockney, que está retratando al que en aquel momento era su amante, su pareja, se acaba subastando por creo que son 75 millones de euros, y entonces decían, bueno, esto fue un desamor muy rentable, y digo, sí, bastante rentable, tienes razón. Sí. Bueno, y hablando de precios locos, precisamente, creo que fue un cuadro de Gauguin que fue el desencadenante de un litigio entre Simón de Purig, que antes ha salido mencionado, el subastador, con una familia que habían llegado a un acuerdo verbal, un pacto entre caballeros, lo llamaban, y él decía, Simón de Purig, que él nunca había firmado nada en papel, que siempre era todo con un apretón de manos. Entonces llegaron a los tribunales porque había un desacuerdo con una comisión, y fue durante un tiempo creo que fue el cuadro que más alto se había vendido, y entonces uno y otro decían que le correspondía más dinero. Claro, que en esas cantidades un porcentaje supone 15 o 35 millones. Una Efectivamente. Fíjate, esto que comentas de todos los conflictos que ha habido en torno al arte, ya no digamos de todo lo que fue el arte del expolio de la época nazi, efectivamente, me hace pensar muchas veces cuando estamos preparando visitas guiadas o cuando estoy con las personas en el museo, muchas veces charlamos, porque me gusta mucho ir con grupos pequeños para que nos dé pie a reflexionar y charlar sobre lo que vemos, no solo como un loro clase magistral, sino que charlemos. Y a veces pienso, fijaos, charlamos y digo, estamos hablando de personas, no es solo obra, estamos hablando de la vida de una persona, con sus inquietudes, con sus épocas de luz, con sus épocas de sombra, con las relaciones personales que entabló. Por eso cuesta a veces, cuando ves estos precios en el mercado, dices, wow, si fulanito levantase la cabeza, ¿no? Porque al final yo cuando estoy explicando a Velázquez, o estoy explicando a George O'Keeffe, o estoy explicando a otro artista, digo, nunca me olvido de que son personas, nunca me olvido de que estoy tratando de transmitir a personas del presente los sentimientos, el trabajo, la implicación, los avatares que vivieron esas vidas de esas personas. No solo son obras, ¿no? Detrás hay vidas muy complejas. Por eso me parece apasionante el mundo del arte. Sí. De hecho, mira, he ido a verlo y efectivamente se vendió por 210 millones de dólares. Wow. El cuadro de Gauguin, el de ¿Cuándo te casarás conmigo? Sí, ¿no? sí, salen esas dos mujeres preciosas, sí. Con unos colores impresionantes y una montaña al fondo que entonces había un litigio por la comisión de 15 millones de dólares. Y sí, la verdad es que ese cuadro de Gauguin es una cosa impresionante. Desde luego que sería otro must en mi exhibición también de cuadros en mi galería. Y por terminar, un poco por ir ella de las últimas pinceladas a esta exposición de los veranos que aún no has vivido, unos últimos cuadros o artistas que tendrías ahí. Pues mira, me parece que encajaría de maravilla Olafur Eliasson, que es un artista
actual que me encanta, que trabaja muy bien, pues luz sobre cristal, hace obras entre la escultura y un poco lo performativo, ¿no? Que obras, hace poco estuvo expuesto en el Lázaro Galdiano, que estuvimos entrevistando a la comisaria de la exposición, un libro todo hecho de láminas de cristal, donde la luz se reflejaba y tenías la experiencia de la luz y los colores reflejado. Me parece que en ese sentido esas sensaciones de luz, de ambiente, las trabaja de maravilla Olafur Eliasson. Y bueno, creo que también, por ejemplo, Shirin Abendinarin, me encanta, Shirin Abendinarin tiene un nombre bastante complicado, pero ella lo que hace es colocar en espacios como por ejemplo playas y dunas, puertas, ventanas, espejos. Es como si un René Magritte, un René Magritte que es un artista surrealista, que ahora vamos a ir a las visitas guiadas a René Magritte en el Thyssen, colocases un René Magritte en medio del desierto. Ella coloca pues espejos, puertas y los fotografía. Entonces juega con la luz del atardecer, la luz del amanecer, los reflejos, y parece que te abre una puerta a nuevas sensaciones. En ese sentido, pues esta mujer me encanta y de hecho la hemos incluido porque parece un trabajo que conecta mucho con nuestra forma de entender ahora el paisaje, porque no entendemos igual el paisaje tú y yo que como lo entendía Turner o como lo entendía Constable. Entonces, nuestra forma de entender un paisaje intervenido y convertirlo en una obra de arte, pues esta artista lo hace muy bien. Y me parece importantísimo, Javier, insistir en que la obra de arte tiene sentido cuando tú estás delante, porque tú imagínate que alguien pinta algo maravilloso y nadie lo ve. ¿Qué sentido tiene, verdad? Totalmente. La obra se activa cuando tú pones de tu parte. Claro, ¿no? Que vive de eso, ¿no? La interacción, si no es una pena, es como, pues eso, un jardín al que no puedes acceder, ¿no? De algún modo. Efectivamente, sí. Y luego también, antes has mencionado las dunas. Mira, me has hecho pensar en Carmen Lafón, que es una pintora excepcional, que todavía sigue trabajando y de hecho ha tenido una exposición hace poco, que ha pintado las salinas de Sanlúcar, que es esas montañas de sal, y consigue capturar muy bien ese ambiente de Sanlúcar, del verano, de algo incluso que por momentos parece el desierto más recóndito, y es realmente las salinas de Sanlúcar, que me parece muy veraniego también de algún modo. Y ella es una pintora, a mí, con una técnica excepcional, y cuando hace temas así, que a lo mejor son más áridos, pero sigue teniendo esa esencia suya. Pues tienes razón, Javier. A mí Carmen Lafón me parece que trabaja muy bien una pátina muy suave, muy sutil, con esa mezcla de esos amarillos, esos colores tierra suave, y de pronto el efecto del agua con esos canales que tú describes muy bien. Sí, me parece una artista, la verdad, muy relajante, preciosa, sí. Pues me ha encantado tenerte aquí charlando sobre los veranos que aún no hemos vivido, y animo a todo el mundo, de verdad, que investigue y que se dé una vuelta por el Faro de Hopper, una vuelta muy agradable siempre, para descubrir cosas relacionadas con el arte, y también para que se animen a conocer galerías, museos, estudios de artistas. Y creo que además eres una profesora, una acompañante en estas visitas, que es una maravilla poderte escuchar y descubrir cosas, y además lo haces de una forma tan amena como acabamos de estar ahora charlando, que lo haces muy accesible y muy divertido. Pues muchísimas gracias, Javier. Sabes que si yo tuviera que hacer por la parte mía como periodista, siempre intento hacer un titular. Si yo tuviese que hacer un titular sobre lo que creo que el arte puede hacer en un ser humano, ¿sabes cuál diría? ¿Cuál? Coméntame. No puedes tocar las obras de arte, pero sí puedes dejar que ellas te toquen a ti por dentro. Eso es lo que queremos hacer en el Faro de Hopper, la verdad. Sí, pues se parece una frase, un titular de estos, que de verdad pues creo que resuenan dentro de ti, ¿no? Y que yo creo que lo conseguís de sobra, y que además hacéis una labor que a mí me parece encomiable y altamente recomendable, y que además a veces con los museos o con las galerías pues imponen o crees que te supera a veces, ¿no? A veces te abruma tanto cuadro maravilloso, y crees que no lo estás capturando todo como te gustaría, o que a veces te sobrepasa tanto cuadro tan excepcional, y te emborrachas de algún modo de
de cuadros y de belleza, y que pues quizá ir con alguien como vosotros te abre muchas puertas secretas detrás de esos cuadros que no conocías y que te da acceso a esas vidas que tú comentabas, porque son interesantísimas y son fascinantes, y los recorridos vitales de toda esta gente, dónde vivían, cómo eran, cómo se relacionaban con sus coetáneos, y francamente descubres muchísimas cosas. Así que animo a todo el mundo a esa vuelta por el faro de Hopper. Muy veraniego además ese faro de Hopper ahora. Pues muchísimas gracias, Javier. La verdad que, bueno, y importante también, los niños. Hacemos también visitas guiadas con niños porque, fíjate, los niños no tienen ese complejo de falta de conocimiento. Ellos dicen, expresan y preguntan con tranquilidad, que a veces a los adultos nos da palo que parezca que no sabemos. Y yo creo que siempre hay que, con humildad y tranquilidad, preguntar, porque es la única forma de aprender, ¿verdad? Los niños en ese sentido es excepcional su aproximación al arte, porque la hacen desde la naturalidad y desde las ganas. Así tenemos que ser los adultos también. El arte rejuvenece. Sí. El arte rejuvenece, Javier, rejuvenece por dentro. Una de las cosas más impresionantes y que incluso me han hecho sentir un poco culpable fue una vez que fui a visitar a mi madre, que era profesora de preescolar, y tenía un montón de láminas de cuadros importantes, y entonces se las enseñaba a los niños de 5 años, y todos los niños de 5 años te identificaban perfectamente el nombre del cuadro y el pintor, incluso con más facilidad que yo. Entonces me hizo sentir muy culpable muy rápidamente esa imagen que tenía ante mí de esos niños sábelo todos, pero que es verdad como a veces cuando tú lo incorporas a tu vida de forma natural y convives con ese arte sin prejuicios, como tú dices, es maravilloso esa aproximación de los niños y cómo tú también aprendes de ellos. Sí. Sí. La verdad que tuve hace poco una experiencia en el Prado, que un adolescente venía con sus padres y ante las lanzas de Velázquez me dice: Leticia, ¿te importa? Como yo me lo han explicado en clase de historia, lo que supuso la rendición de Breda, ¿puedo yo charlar un poco sobre lo que es la parte histórica y tú sobre la artística? Dije, adelante, me encantó ver a un adolescente tan interesado en la historia y en el arte. Hicimos un poco de explicación a dúo, los padres encantados y yo feliz. Me encantó esa experiencia. Pues lo dicho, Leticia, un placer haberte tenido de visitante en el Hotel Jorge Juan y habernos tomado un Seagram's tónica, que también es muy de estupendo, verano, ¿no? Muy apetecible. De la terraza de sobremesa y ponerte esa botella y con los hielos en una mesa al aire libre y disfrutar con amigos, un poco lo que tú decías de cotilleo, de piscina también, una actividad que aquí recomendamos hacer siempre. Y lo dicho, un placer tenerte, Leticia. Javier, muchísimas gracias por invitar al Faro de Hopper, por dar espacio al arte y muchísimas gracias por tu buen trabajo. Me encanta lo que haces. Un abrazo enorme, Leticia. Hasta siempre.